Hoy voy a presentar algunos datos que son de un municipio del oeste del conurbano bonaerense, ubicado en la primera sección electoral. La primera sección electoral es todo el ramal norte-oeste de la provincia de Buenos Aires. Unos datos que tomé ayer del portal de TN en un análisis que hace la periodista Luciana Geuna, y donde realmente te marca cómo la Argentina entra hoy al proceso electoral que se avecina. Dice, en el mes de marzo de este año 2023, creció en el 17.7, casi 18%, las familias para retirar comidas de las escuelas. Desde diciembre del 2022 a marzo del 2023, creció un 10% el número de padres que solicitan asistencias alimentarias. El 30% de niños de barrios vulnerables, sus zapatillas y su ropa están prácticamente destrozadas. El 60% de chicos que viven en barrios vulnerables faltan a las escuelas públicas 1 o 2 veces por semana. Según este informe, cada 350 manzanas hay 25 lugares donde venden drogas. Un caso que me conmovió, dado por los hospitales de la zona, que el 50% de mujeres embarazadas que tienen, digamos, un seguimiento médico, consumen marihuana o cocaína. El 53% de la sociedad creció la violencia entre personas y familia en la esfera pública. En este escenario, que realmente son datos demoledores, estamos transitando un año en donde la Argentina va a marcar los próximos años, pero sobre estas realidades es donde uno está viendo que el candidato, en este caso el único candidato a presidente de la República que hay en la Argentina es Javier Milei, y todos los demás deben pasar por el proceso de las pasos, de las internas abiertas y simultáneas, por eso hablamos de precandidatos, están mirando para otro lado. O sea, no están atacando temas centrales, que obviamente esto es un proceso de deterioro de hace muchísimos años, pero que indudablemente la conflictividad social está a flor de piel. Y en el programa Futurar, que estrenó este jueves en horario central a las 21 en Chacra Televisión y que ustedes van a seguir viendo a lo largo de toda la semana en sus repeticiones, estuvo Graciana Peñafort, que es directora de Asuntos Jurídicos del Senado, conversando con usted, Carlos Germano, sobre varios temas. Y uno de los temas sobre los que conversó es justamente este, de la política, que recuerdo que hace aproximadamente 6 meses usted hizo una editorial en el que decía, lo recuerdo con mucha fuerza porque me pegó, algo así como que la política está cada vez más distanciada de la realidad, de la ciudadanía. Pero vamos a ver lo que decía, vamos a escuchar y compartir lo que decía Graciana Peñafort. El Poder Judicial empezó a ocupar los espacios históricamente asignados a la política y a la participación popular. Empezaron a ejercer un ministerio, un poder que tienen otorgado por la Constitución para resolver cuestiones que la Constitución no los llamó a resolver. Es la politización de la justicia, o la judicialización de la política, llamarlo como prefieras. Pero empezó a ocupar lugares que no tenían nada que ver con el rol de una Corte Suprema o de un Poder Judicial. Y cuando se ocupan esos lugares por fuera de las competencias se generan enormes problemas. Voy a dar un ejemplo, y más cuando se ocupan de manera incorrecta. Voy a dar un ejemplo claro. Tema coparticipación. Es la política la que debe resolver el tema coparticipación. Uno podrá decir más, menos números, no quiero hablar de los números, aparte no los conozco en profundidad. Pero lo que está claro es que el mandato constitucional es que las provincias deben fijarse una ley de coparticipación.
Bueno, la Corte se inmiscuye ahí y dicta una suerte de acuerdo sobre coparticipación que es contrario a las funciones de la Corte, pero además entra en contradicción directa con las reglas constitucionales. En estos momentos es verdad que es un año electoral. Pongámoslo bajo el paraguas especial de las tensiones de ser un año electoral. Pero es cierto que el diálogo político es algo que se ha ido perdiendo. Yo recuerdo lo innovador, no sé si me gustaba o no, pero lo innovador que resultaba en pandemia cuando vos veías al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la ciudad y al presidente de la nación, llegando a acuerdos, te podía gustar o no la foto, sacar las apreciaciones personales. Había un intento de diálogo, pero además de haber un intento de diálogo, había una ritualización del diálogo. Era lo que la sociedad pedía, ¿eh? Pero lo que decía, y después, yo digo, ¿en qué momento se deterioró? Yo creo que se deterioró cuando tomaron preeminencia lo que yo llamo discursos de odio, es decir, aquellos discursos que plantean al otro como el enemigo. Y es muy difícil hablar si el otro desea que te mueras. Me parece que los discursos de odio tuvieron mucho que ver con esto. Esper está acordando con Cambiemos. Sí, señora. A mí, digo, más allá que yo no pertenezco a ese espacio, voy a decir algo que a mí me preocupa. Cambiemos no solo está compuesto por el PRO o lo que llamaríamos el macrismo, el arretismo, sino que además está compuesto por un sector de los radicales, donde hoy claramente tienen fortaleza Lustó, etcétera, Morales. Ahora, yo pienso que Esper se va a sumar a esto, y Esper es un señor que frente a los temas de inseguridad propone bala. A mí no me preocupa, o sea, creo que hace una apología permanente al delito, pero ni siquiera lo voy a cuestionar en esos términos. Lo que te estoy diciendo es, mira cómo se han corrido, que el radicalismo, que siempre ha tenido una cultura democrática, de respeto a las garantías, no propondría esto, y está haciendo un acuerdo con Esper que dice a los delincuentes bala. Cuando te voy a decir, el problema es que no solo se rompen los límites de los discursos públicos, sino que además todo pasa. La ciudadanía busca soluciones concretas a situaciones bien concretas, porque para vos o para mí la inseguridad puede ser que me roben la cartera en Palermo, que a mí salgo a trabajar y me roban la cartera, un bajón, sí, como o mucho, el celular o el celular, de hecho me lo robaron hace poco. Ahora, para la gente de zona sur, el hecho de inseguridad puede significar un hijo muerto. Eso, entonces, lo que para nosotros son problemas, yo diría casi pequeño burguesas, para la mayoría de la ciudadanía o para un sector importante, son problemas concretos y reales. Y creo que tanto la izquierda como la derecha ha fracasado en ofrecer soluciones concretas. Yo voy a reiterar lo que ya vengo diciendo. Creo que hasta ahora lo que nunca se ha aprobado es reducir la desigualdad. Graciana Peñafort, una mujer polémica, por cierto, muy fuerte en redes, tuiteras, seguida hasta por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, abogada de Cristina Fernández, abogada de Vudú, abogada de Guillermo Moreno, y hoy conversando con Carlos Germano. Habló de la justicia, habló de la política, habló de los cambios en el diálogo. Sí, tocó el tema de la coparticipación, lo que Graciana, digamos, no terminó de esbozar, o al menos parcializó en el rol de la Corte con respecto al tema de la coparticipación, y que también la Corte en ese momento instó a reuniones, a poder ponerse de acuerdo las partes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación, con respecto a la quita por un decreto que el presidente de la República en su momento hizo sobre los fondos coparticipables de la capital federal. Que también hay que decir que había sido hecho por decreto por el gobierno de Mauricio Macri en el momento que le cedió la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Pero indudablemente generó espacios de diálogos la Corte y la política no se pudo sentar a dialogar y por ende
la que va a dictaminar es la justicia, en este caso la Corte Suprema. Lo que se sigue hablando es, y creo que está a la vista, no hay voluntad de diálogo en la República Argentina. Se cortó, yo creo que a partir del año 2008 fue un punto de inflexión en el famoso conflicto del campo, y a partir de ahí se dividieron aguas. Yo creo que la única grieta que creo es la grieta educativa. Los datos que presenté hoy al principio creo que hablan claramente que la grieta es la educativa. Lo demás me parece que son intereses políticos de un lado y del otro, y donde, si en democracia, para mí la norma central es el diálogo, es poder encontrarse. En la medida que esto no suceda, creo que el deterioro institucional argentino cada vez va a ser más delicado.